de la energía. Si bien la energía es 220, la que tenemos en la red, no en todos los lugares llega a 220 exacto. A veces llega a 219, 218, 210. Incluso en el oriente, en algunas épocas llegaba a 190, 200 voltios. No llegaba a los 220. Entonces, mucho hace esos elementos y mucho hace la configuración de equipos, de componentes que tiene cada equipo electrónico, que determinan la potencia real. ¿A qué me refiero? Si esta licuadora dice 300 vatios, pero en realidad le pongo a prueba y solo me sale 280, 270, no creo que salga más. En casos muy excepcionales va a ser 310, 320, ¿no? Entonces, fíjense, una cosa es la potencia nominal, teórica, y otra la potencia real. Entonces, las potencias de los artefactos y equipos electrónicos más utilizados en el hogar. Tenemos focos, tenemos televisores, radios, planchas, refrigeradores, ventiladores, computadoras, radiorrelojes, lavadoras, etcétera, ¿no ve? Todo esto consume energía y ese consumo de energía se refiere a potencia. Entonces, la potencia, muchos equipos están caracterizados por la potencia. ¿Cuánta potencia? Mientras mayor potencia, obvio, es más caro. ¿Qué tipos de potencias tenemos o qué tipos de potencias vamos a estudiar? Nosotros tenemos que saber las siguientes potencias. Potencia instantánea, potencia promedio, potencia aparente, potencia reactiva y potencia compleja. Esta potencia compleja es la que involucra a estos, que ahorita lo vamos a ver. Potencia instantánea es en el momento para un valor de t igual a 0 segundos, a un microsegundo, a un instante. Por eso se llama potencia instantánea. Doy el valor de t y en ese instante tengo un voltaje y en ese instante tengo una corriente. El producto de ambos es el valor de la potencia en ese momento. Por eso se llama potencia instantánea. Potencia promedio. Estamos hablando de formas de onda senoidales, tanto en el voltaje como en la corriente. Entonces, hay un promedio que lo vamos a ver. Hay un valor promedio, ¿no? Que me determina la potencia promedio. O sea, es un valor que no va a cambiar en ningún momento del tiempo. Es un valor, potencia promedio. La potencia aparente, aquí vamos a hablar ya de valores eficaces, ¿no? El valor eficaz, tanto de voltaje como corriente. La potencia reactiva. Vean, aquí tengo la potencia reactiva, la potencia compleja. Esa potencia compleja, este es el triángulo de potencias que vamos a estudiar. Aquí tengo que estar conformado por la potencia aparente. Fíjense que la potencia, si bien las unidades son vatios, aquí está kVA. K de kilos, V de voltios y A de amperios. Volts, amperios, la potencia aparente. La potencia reactiva, fíjense, está en bars. Voltaje, ¿no? Reactiva, voltaje, amperios reactivos. Y es netamente a la parte imaginaria compuesta por capacitores o inductores, potencia reactiva. La potencia activa, fíjense, está en vatios, kilovatios, kilovars, ¿no? Kilovatios. La potencia activa está en vatios. La potencia aparente está en voltios amperios. Cuando ustedes escuchen hablar, este transformador es de 15 kVA, 15 kilos volts amperios. ¿Por qué se dice volts amperios? Porque es una potencia aparente. Aparentemente es una potencia aparente.
tomada por los valores eficaces que lo vamos a ver. Potencia reactiva está en BART. Entonces estamos hablando de la parte reactiva, la parte imaginaria de nuestro número complejo, que está compuesto por capacitores o inductores, ¿no? Y la potencia activa, nuestras resistencias, ¿no ven? Nuestras resistencias que generan la potencia activa, la parte real que está compuesto por, fíjense, por resistencias, y esto está en vatios. Eso vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco cada uno de los puntos. Fíjense la potencia instantánea. La potencia instantánea. La potencia es voltaje por corriente. Eso todos lo sabemos. Pero ahora están en función del tiempo. ¿Por qué? Porque son funciones trigonométricas o funciones trigonométricas, seno, coseno, ¿no? Entonces fíjense que están en función del tiempo. Entonces para un instante t, el voltaje va a valer tantos y la corriente va a valer tantos. Simplemente evalúo la función en términos de t, evalúo y voy a tener un valor y ese es el valor de la potencia en un instante. ¿Ve? También puedo expresarlo de esta forma, en las dos formas. Corriente al cuadrado en función de t por la resistencia o la impedancia, el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Esa potencia instantánea también va a ser igual, fíjense, para el inductor, ¿no? Para el inductor, L por diferencial de I sobre T, ese es el voltaje, ¿no? Aquí está al revés. L por diferencial de I, la variación de la corriente en el tiempo, este es el voltaje. Entonces, voltaje por corriente. O en términos de voltaje. Aquí está en términos de corriente, nada más. En términos de voltaje. Entonces, dejo el voltaje y ¿qué es la corriente? La corriente es 1 sobre L, integral de menos infinito hasta T del voltaje diferencial, ¿no? Esto es lo que sabemos del inductor. Si habláramos de un capacitor, la potencia es voltaje por corriente. ¿Cuál es el aquí? Aquí tenemos el voltaje. El voltaje, ¿en cuánto es la corriente? La corriente, ¿no? La corriente C por diferencial de B sobre T. O en términos de corriente, dejo la corriente y la corriente, ¿no? Términos de corriente. Y el voltaje va a ser 1 sobre C, integral de menos infinito hasta T, diferencial de I de T, diferencial de T. ¿Ok? Tanto para el inductor como el capacitor. Esto lo han visto en física 3, y si no, igual nomás lo vamos a ver conmigo. Cuando estamos hablando de potencia promedio, fíjense, tengo estos dos valores. B de t es igual a un valor máximo coseno de omega de t más tita de B, es el desfase del voltaje. Y la corriente va a ser I de t, va a tener una amplitud, Gm, y máximo coseno de omega de t más phi. Phi es el desfase de la corriente. Entonces, fíjense que aquí ambos valores tengo en términos de t. Están en función de t. Cosenos. Estas dos funciones tienen que estar en la misma. Si esto les dan como seno, tienen que transformar a senos ambos o a cosenos ambos. Pero en esta van a dejar a cosenos. Vamos a quedar, para no estar confundiéndonos, todo en términos de coseno, tanto el voltaje como la corriente. Entonces tenemos aquí el coseno, omega de t, y estos son sus desfases. ¿Qué es la potencia? La potencia es V por I, voltaje por corriente. Coloco estos dos y voy a tener en magnitud, voltaje máximo más corriente máximo por el producto de los dos cosenos, coseno omega de t más tita por coseno de omega de t más phi. Desarrollo esto, porque esto multiplicación de cosenos. Desarrollo esto y voy a tener esta ecuación.
Esto lo debí desarrollar varias veces. Coseno de x más coseno de y, ¿no? Coseno de x más coseno de y, pues vamos a tener este producto. Va a ser un medio del coseno de x más y sobre 2, ¿no? Más el coseno de x menos y. Bueno, pero eso es fórmula de trigonometría. Aquí está ya desarrollado. ¿Qué es esto desarrollado? Voy a tener un medio, omega de t, digo, un medio, b máximo, y máximo, coseno. Coseno x menos, todo esto es x, y todo esto es y. Coseno de x menos y. Coseno de x menos y, ahí adentro los omegas de t se van y me va a quedar tita menos phi. ¿Ok? Tita menos phi. Y aquí más un medio, más b máximo, más y máximo, coseno de. Este era menos, ahora esto es suma. Omega de t más omega de t, 2 omega de t, más tita más phi. Entonces fíjense esto. Esto es constante. Esto es constante. Entonces, ¿todo esto qué es? Constante. Tita constante menos una constante, me sale un número constante. Esto es un valor. Coseno de ese valor sigue siendo constante. B es constante. B máximo es constante. Y máximo es constante. Un medio es constante. O sea que todo esto es constante. Es constante. Todo este término de aquí es constante. Entonces, fíjense, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi función trigonométrica? Se ha duplicado la frecuencia, o 2 veces omega de t, y este es un desfase. Este es el desfase de... entonces, fíjense, esto como es una constante, sube aquí. Este es el valor. Ya no está en el origen, el medio, sino lo ha subido. Entonces, este valor, fíjense, lo ha subido. Este de aquí se ha subido hasta aquí. ¿Cuánto se ha subido? Un medio de ese valor. Entonces, la potencia promedio, ¿no? La potencia promedio. La potencia promedio. Vamos a borrar esto. La potencia promedio activa, ¿no? De un estado senoidal es esta parte constante. Un medio, fíjense, un medio del voltaje máximo, la corriente máxima, el coseno de quién, el desfase del voltaje menos el desfase de la corriente. Ese es el valor de la potencia promedio y está en vatios. Esto está en vatios. Este es del voltaje y esto es de la corriente. Este es de la corriente. Para todos, pues voy a pasar un formulario al final de la clase. La potencia es un medio, la potencia promedio. Cuando hablo de potencias promedios, ya estamos aprendiendo dos potencias, instantánea y promedio. La potencia promedio es ese valor constante de todo este término. ¿Ok? Es este valor, esta potencia promedio es el valor constante del producto de estos dos. Hay un valor constante, este valor. ¿Qué hace? Es que se suba. Entonces tenemos este valor constante y ese es el valor promedio. ¿Por qué? Porque en todo, no importa el valor de t, porque esto no está en función de t, va a ser el mismo. Potencia promedio. ¿Está claro? ¿Vamos a hacer ejemplos? Sí, vamos a hacer ejemplos. Potencia promedio activa. Estado senoidal permanente. Unidad, vatios. Es lo mismo que hemos estado haciendo. Fíjense, vamos a ver. Esto estaba en el dominio del tiempo. Ahora, ¿cómo está en el dominio de la fase?
El voltaje máximo coseno de omega de t más el desfase del voltaje, y aquí está, la corriente y máximo coseno de omega de t más el desfase de la corriente, aquí yo tengo, ¿cómo es en el dominio de la fase? Fíjense, magnitud, voltaje, bueno, esto está al revés, voltaje va a ser igual a voltaje máximo con su ángulo de desfase. La corriente va a ser, y máxima está por el desfase de la corriente. Entonces, ¿está bien? ¿Qué es la potencia promedio? ¿Qué es la potencia promedio? Fíjense, la potencia promedio, estamos hablando, va a ser 1/2 de ese voltaje por ese I en el dominio de la fase. 1/2, ¿y qué es B? ¿No? I está conjugado, por si acaso. 1/2 de B por I conjugado. ¿Y qué es conjugado? Cambiarle el signo simplemente a la fase. Entonces es 1/2 del voltaje, el voltaje máximo, la corriente máxima, con un ángulo de desfase del voltaje menos el ángulo de desfase de la corriente. ¿Ok? Tengo esto. Esto en términos, fíjense, esto está en el dominio, está en polares. ¿Cómo lo voy a convertir a rectangulares? Va a ser 1/2, esta magnitud de voltaje máximo, corriente máximo, coseno de este ángulo. Coseno de desfase del voltaje menos el desfase de la corriente, más J seno de, ¿no? Este 1/2 voltaje está multiplicando también a esto. J seno de el desfase del voltaje menos el desfase de la corriente. Este es en rectangulares. Entonces, ¿a qué hemos llamado voltaje promedio? Hemos llamado voltaje a la parte real de esto. ¿Y qué es la parte real? Es esto. Esto de aquí. La parte real. Entonces, fíjense, la parte real de este número complejo, la potencia promedio es 1/2 de la parte real de multiplicar el voltaje por el conjugado de la corriente, ¿no? Pero solamente la parte real, y la parte real es esto. Entonces, esta es la potencia promedio. Si esto lo estamos viendo desde el punto de vista de los fasores en coordenadas polares y rectangulares. ¿Okay? Máxima de transferencia, aquí vamos a entender mejor. Ya hemos visto lo que es máxima transferencia, fíjense. Este es el equivalente, esta es la resistencia de la fuente, ¿ya? ZTH tiene una resistencia y tiene una parte imaginaria, que puede ser inductiva o capacitiva, ¿no? Depende del signo de esto, pero esta es una impedancia reactiva, o es inductiva o es capacitiva, ¿ya? Viene de esa parte. Entonces, si yo quiero tener la máxima transferencia aquí en circuitos donde hay inductores y capacitores, pues voy a tener este Z, ZL de la carga, low, va a ser igual a una parte real y una parte imaginaria. ¿Cuál es la relación que hay? Que la relación entre estas impedancias tiene que ser que es conjugado. ¿Qué significa que sea conjugado? Que el signo de la parte imaginaria sea contrario. Si aquí es positivo, este tiene que ser negativo y tiene que ser iguales. ¿Para qué? Sumo para que la parte imaginaria con la parte imaginaria se vayan y solo me quede la parte real. La parte real tiene que ser igual. Esa RTH tiene que ser igual a RL. ¿Para qué? Para que haya la máxima transferencia de potencia. ¿Qué significa? Que simplemente tienen que ser el mismo valor, pero con signo contrario en la parte imaginaria. ¿Ok? Hace rato les estaba diciendo que tenemos que ir definiendo qué son valores eficaces.
Nuestro voltímetro, cuando yo estoy midiendo la corriente en la red eléctrica, me marca 220. Me marca 220, 220. No me marca, no me marca lo que está midiendo realmente. ¿A qué me refiero? Tenemos una forma de onda. Lo voy a rayar aquí. Nuestra red tiene una forma de onda senoidal. ¿Ok? Tiene un máximo y un mínimo. Fíjense, si yo pongo mi voltímetro a medir, y este es positivo, y este es negativo, positivo. Fíjense, si yo voy a poner a medir los bornes, porque se volvería loco el voltímetro. Me tendría que medir tan rápido como está oscilando. Diferentes valores que van de este valor, desde menos este valor a, bueno, positivo hasta menos A, ¿no ve? Tendría que oscilar entre estos valores, positivo, negativo. Tendría que pasa por cero, luego al mínimo, llega a cero, a lo máximo y así. Tendríamos que estar viendo todo el tiempo cambiando las letras. ¿Por qué? Porque los valores son distintos en cada momento. Pero no, lo que me muestra es un valor constante. ¿Cuánto me muestra? 220. 220. Lo normal es que te muestre 220 y no cambia. Te marca 220. ¿Qué está viendo el equipo? Valor eficaz. Todos los equipos solo miden valores eficaces. ¿Y qué es el valor eficaz? Eh, el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente DC. Fíjense, es la corriente DC. El valor eficaz de una corriente periódica, de una que cambia. Esta es una señal periódica. Es la corriente DC que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. Esto es clave. Es la misma, mira, es la corriente DC que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esto? Que ese valor eficaz, ¿no? Ese valor eficaz es el valor constante, como si fuera DC, que suministra la misma potencia que la potencia promedio del valor de la corriente periódica. Repito, esos 220 estamos viendo, esos 220 significa que es el valor constante DC, en este caso voltaje 220 DC, este DC, fíjense, DC, que suministra la misma potencia promedio que si fuera el voltaje periódico. ¿No ve? De este voltaje periódico va a tener un voltaje promedio, entonces ese valor promedio es el mismo que si fuera DC. ¿Están entendiendo? ¿Y cómo sale el valor eficaz? Simplemente el promedio. 1 sobre t evaluado entre 0 a t de x al cuadrado de t. Ok. Entonces, el valor eficaz de eso es simplemente, si estoy elevando al cuadrado, pues lo voy a quitar. Entonces, fíjense, voy a sacar la raíz cuadrada de todo esto. Si es corriente, esta x es la corriente y m coseno de omega de t. Este no tiene desfase, pero fíjense, este coseno está partiendo del origen. Entonces, he elevado al cuadrado y lo estoy sacando raíz. Estoy evaluando en un periodo. Entonces, ese es el valor eficaz. Haciendo matemáticas aquí, lo único que me sale es, fíjense, el valor máximo de la corriente raíz de 2. ¿Qué significa? Para el voltaje, ¿cuál es el valor eficaz? El valor eficaz de esta señal, ¿cuál es? Voltaje máximo sobre raíz de 2. Eso es clave. Esto es lo que ustedes tienen que...
Ok, esto es clave. Lo único que tienen que saber para el valor, para sacar el valor eficaz, tanto del voltaje como la corriente, es dividirlo entre raíz de 2. El valor máximo, el valor máximo. Fíjense, el valor máximo lo divido entre raíz de 2 y ese es el valor eficaz. En la potencia promedio, ¿se acuerdan? Esta es la potencia promedio. Un medio del B máximo y máximo coseno del desfase del voltaje menos el desfase de la corriente, ¿verdad? Ok. Ese un medio es lo mismo que escribir raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Ok. Entonces, fíjense, el valor máximo del voltaje sobre raíz de 2, el valor máximo de la corriente sobre raíz de 2, es lo mismo que escribir que la potencia es igual al valor eficaz del voltaje por el valor eficaz de la corriente, por el coseno de la diferencia de sus desfases. Entonces, cuando hablamos de valor eficaz, simplemente hablamos de el valor máximo dividido entre raíz de 2. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto es el valor de la corriente, el valor pico de la corriente que está en las redes, pues simplemente multiplican por raíz de 2 y van a tener un valor, ¿no ven? Vean, 220 por raíz de 2. 311. O sea, el valor pico es de 311. Va de 311 positivo a 311 negativo. Está oscilando en la forma de onda. Potencia aparente. Y la potencia aparente se escribe en volts amperios. Antes. Todos estos valorcitos de aquí de potencia instantánea, activa, es en vatios. Esta potencia aparente, toda potencia aparente simplemente es en volts amperios. Volts amperios. La potencia aparente en volts amperios es el producto de los valores eficaces del voltaje y de la corriente, nada más. ¿Está claro? Fíjense, este es el voltaje. Voltaje es B máximo coseno de omega de t más su desfase tita de B. Y la corriente es I máxima coseno omega de t más el desfase tita I sub I. ¿Ok? Ya lo tengo. Estos dos ya lo tengo. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje en polares va a ser la amplitud, voltaje máximo sobre su desfase, tita sub B. Y la corriente va a ser I máximo sobre tita sub I. ¿Lo ven? Entonces en polares. Ahora fíjense, hemos dicho que la potencia promedio era esto, un medio de voltaje máximo, corriente. O si no, el voltaje, la potencia promedio va a ser RMS, el voltaje eficaz por la corriente eficaz, por el coseno de la diferencia de sus fases. ¿Ok? Este producto de voltaje eficaz por corriente eficaz se llama potencia aparente. La potencia aparente es el valor eficaz del voltaje por la corriente. Eso es lo que está aparentando el circuito. Esa potencia en VAs es el producto de los valores eficaces. ¿Pero qué significa? Es lo que nosotros podemos. ¿Qué es un valor eficaz? El valor eficaz de una corriente, de un valor, de una función periódica es igual a un valor en DC que me produce lo mismo que la potencia periódica. ¿No ven? Eso hemos dicho. Entonces, esa potencia aparente es simplemente el valor eficaz del voltaje por la corriente. Yo les voy a decir, son 10 volts amperios. ¿Por qué no está diciendo vatios? Porque es potencia aparente. Si les digo 10 voltios amperios, significa que es potencia aparente. Significa que es el producto de los valores eficaces del voltaje y la corriente. Significa que si yo divido eso entre valores eficaces, y voy a ir al revés, tengo estos valores eficaces, voltaje y corriente. Voltaje y corriente.
¿no? Ambos multiplico por raíz de 2 ambos, voltaje eficaz, corriente eficaz, y voy a tener los valores máximos, ¿no? Factor de potencia. El factor de potencia, fíjense señores, es un término muy conocido en este campo, que es factor de potencia, que no es más que la potencia promedio sobre la potencia aparente. Potencia promedio sobre la relación que hay entre la potencia promedio sobre la potencia aparente. ¿Y qué es la potencia promedio? Esta es la potencia promedio. Valores eficaces. Entonces, fíjense, al dividir esto, que es potencia promedio, esto voy a colocar aquí arriba, eficaz es esto, entonces esto con esto se va. Estoy dividiendo esto. Esto con esto se va a ir. ¿Y qué me va a quedar? Todo esto es factor de potencia. ¿Qué me va a quedar? Simplemente me queda esto. Esto. Simplemente me queda esto, coseno, o sea que el factor de potencia es el coseno del desfase del voltaje menos la corriente. ¿Y qué me da esto? Ese factor de potencia, coseno simple. Yo les digo, hallar el factor de potencia es tantos. 0,5 por decir. Entonces, el coseno del desfase de 2 es 0,5. A 0,5, un medio. ¿Y cuál es el valor para que sea un medio? Coseno de 60, ¿cuánto es? ¿No? Entonces agarramos y vamos a tener los valores. ¿Y de dónde viene de este factor de potencia? Fíjense, si Z, ¿qué es el coseno de esto? ¿Qué es de este valor? Es la diferencia, fíjense, la impedancia es voltaje sobre corriente. El voltaje es V máximo sobre su ángulo, por su ángulo de desfase del voltaje, sobre la corriente I máxima con su ángulo de desfase de la corriente. Fíjense, divido estos dos y voy a tener la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. El factor de potencia es el coseno de este ángulo. El factor de potencia, repito, es el ángulo de la impedancia. Es el coseno del ángulo de la impedancia. Este coseno de este ángulo, ese es el factor de potencia. Entonces, con el factor de potencia puedo determinar. Fíjense, la impedancia es el ángulo que existe, el ángulo de desfase de la impedancia. Este es el ángulo. Y esto me da, si el coseno es si está en adelante el voltaje o si está en retraso la corriente. Potencia reactiva, bar. Cuando les digo 10 kilobars, la palabra bars, voltaje, amperio, reactiva, bar. Cuando les hablen de potencia en términos de bar, están específicamente refiriéndose a la potencia reactiva. Y esa potencia reactiva es la parte imaginaria de mi... Y fíjense, aquí está la división, la resta del voltaje, del desfase del voltaje, menos el desfase de la corriente, pero ya estamos hablando de seno. ¿Y esto qué es? Es el valor eficaz aparente, es la potencia aparente. Voltaje eficaz, corriente eficaz, pero ahí estamos hablando ya del seno, no del coseno. La potencia reactiva, seno. Seno de la misma diferencia de los ángulos. Esta es la parte imaginaria de la potencia compleja. ¿A qué me refiero con potencia compleja? Potencia compleja, fíjense, esta es la potencia aparente. Potencia más la potencia reactiva.
Esta es la parte imaginaria. De esta potencia, la parte imaginaria es JQ y la parte real es P. Potencia aparente. La potencia aparente simplemente es el valor de los valores eficaces del voltaje y la corriente. En estos términos es simplemente el módulo de P al cuadrado más Q al cuadrado en raíz. ¿Ok? Ese es el valor. La potencia real. La potencia real, la potencia real, P, ¿no? La potencia real de la parte S, que es la potencia aparente por el coseno del ángulo de los desfases. Y la potencia reactiva es S, que es la potencia. Este es S por si acaso. S es esto. Voltaje eficaz, corriente eficaz, seno del ángulo del desfase del voltaje menos el desfase de la corriente. El factor de potencia es P sobre S, P sobre S, ¿no? Potencia real sobre potencia aparente, coseno del ángulo. Entonces, fíjense. Entonces, en este complejo, en este S es esto, la parte real P, la parte imaginaria Q, de este triángulo de potencias, están separadas por este ángulo. ¿Ok? Básicamente, fíjense que de una forma muy simple, muy tranquila, hemos podido exponer las diferentes a ver, ¿dónde está? ¿Cómo? Ok. Estamos viendo esto, ¿no ven? Les voy a pasar esto, es un formulario que lo tengo. Potencia instantánea es, fíjense, voltaje por corriente en vatios. Potencia promedio. La potencia promedio es el valor eficaz del voltaje, valor eficaz de la corriente coseno del coseno de la diferencia del voltaje menos la corriente. O simplemente es un medio del voltaje máximo, la corriente máxima, coseno de el desfase del voltaje menos la corriente. Potencia aparente simplemente es el valor eficaz del voltaje por el valor eficaz de la corriente. Esto está en volts amperios. Todo lo demás estaba en vatios. Potencia instantánea en vatios. Potencia promedio en vatios. Vatios. La potencia aparente, volts amperios. Potencia aparente. ¿Y qué es la potencia aparente? El producto de los valores eficaces del voltaje y la corriente. Potencia reactiva. La potencia reactiva es el producto de del voltaje eficaz, la corriente eficaz, el seno del ángulo del desfase del voltaje menos el desfase de la... Menos, este signo menos es de la fórmula. Si le sale menos 45 grados de desfase, le ponen menos con menos, más, ¿verdad? Este menos es de la fórmula, de esta fórmula. El que el desfase sea negativo, incluye en el signo para que se vuelva positivo. Potencia reactiva, VAR. Entonces ya podemos distinguir estos. Cuando ustedes escuchen, tiene ya 100 por decir 100 bars de potencia a 100 bars, volts, amperios reactivos. Entonces estamos hablando de la parte imaginaria. Tiene multiplicado un seno, los valores eficaces del voltaje y la corriente, y tiene multiplicado un seno con el ángulo de desfase del voltaje menos la corriente. VAR. ¿Ok? Y la potencia compleja, que es P más JQ. Y esto también. La potencia compleja, por si acaso, está en volts amperios. También podemos escribirla de esta forma. Es el voltaje eficaz por el conjugado del voltaje eficaz, de la corriente eficaz, mejor dicho. ¿Ok? Para una impedancia Z, simplemente tenemos
que esa potencia compleja, fíjense, es la corriente eficaz al cuadrado por Z. En términos de voltaje, voltaje eficaz al cuadrado sobre Z conjugado. ¿Ok? Para un inductor netamente, estamos hablando de un inductor, ¿cuánto es la impedancia del inductor? J omega L. Va a ser la corriente eficaz al cuadrado por J omega L. ¿Ok? Cuando es netamente inductor, no hay parte real, o es cero, y la parte imaginaria es esta. Y eficaz al cuadrado por XL, que esto es la inductancia. O si es un capacitor un circuito netamente capacitivo, fíjense, solo va a tener un voltaje al cuadrado sobre la impedancia, este es capacitor por si acaso. Ah, no, esto es netamente inductor, este es del condensador. Este de aquí es lo mismo, pero J va a ser simplemente J, ¿lo ven? Ok, para un capacitor netamente tenemos esto, va a ser menos J y eficaz al cuadrado sobre la impedancia del inductor, del capacitor, mejor dicho. Y lo mismo aquí, ¿lo ven? Entonces, el factor de potencia, pues vamos a tener de esta forma. Simplemente es el coseno desfase del voltaje menos la corriente. Aquí podemos determinar quién está delante, la corriente o el voltaje. ¿Quién está delante? ¿Quién está delante? Cuando veamos las ecuaciones del voltaje y la corriente, podemos determinar quién está primero, la corriente o el voltaje. ¿No? Si la corriente está primero, entonces es un capacitor. Si el voltaje está primero, es un inductor. ¿No? Eso tiene que estar claro. Recuerden siempre cómo funciona un capacitor. ¿Ya? ¿Dónde escribo aquí? Aquí vamos a escribir. Siempre les he dicho, viene aquí, este es un capacitor. ¿Qué viene aquí? ¿Hay voltaje? No, no hay voltaje. ¿Qué tiene que haber para que haya voltaje? Tiene que haber una circulación de corriente. Y cuando llegue aquí una carguita, recién aparece un voltaje. Hay corriente, pero si no llega una carga aquí, no hay diferencia de potenciales. Entonces, ¿qué está delante? Primero hay corriente y después aparece el voltaje. A eso me refiero. Está escribiendo algunos. Vean, así práctico. El voltaje es igual 4 veces coseno de pi sextos t. No hay desfase, el desfase es 0. Y aquí la corriente es 2 coseno de pi sextos t menos 60 grados. Fíjense, ya tengo voltaje y tengo corriente. Potencia instantánea en un segundo. ¿Cuánto vale en un segundo la potencia instantánea? Multiplico. Voltaje, 4 coseno, t igual a 1, coseno de pi sextos, por 2 coseno de pi sextos menos 60 es pi tercios, todo está en radianes y lo tenemos así, ¿no ve? Entonces, vean, coseno para un segundo. 4 por 2, 8. Coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2, coseno de 30 grados, ¿no ves? Raíz de 3 sobre 2, coseno de menos 30 grados, raíz de 3 sobre 2. Estamos hablando que es una función par, ¿no ves? Entonces, raíz de 3 sobre 2, 3, 3 sobre 4, 4 con 8 se vuelve 2, 2 por 3 se vuelve 6, ¿no ves? 6. O sea que es 6 vatios. 6 vatios. 6 vatios. Entonces, la potencia instantánea en t igual a un segundo es 6 vatios. La potencia promedio.
¿Cuánto es la potencia promedio de estos dos valores? ¿Cuál es aquel valor que no va a cambiar en cualquier t? Es la constante que es de multiplicar esta función trigonométrica voltaje con la función trigonométrica corriente. ¿Y cuál es ese valor? Es esta fórmula. 1/2 del voltaje máximo por la corriente máxima coseno de la diferencia de V, del voltaje, desfase de V menos el desfase de la corriente. 1/2, ¿cuánto es el voltaje máximo? Fíjense que es 4. Voltaje máximo es 4. La corriente, ¿cuánto es el valor máximo? 2. Coseno, ¿cuánto es el desfase del voltaje? No tiene desfase, es 0. Menos el desfase de la corriente, 60. 0, coseno de 0, el desfase, menos, este es de la fórmula, menos 60. Vean cómo está aquí el menos 60. Menos con menos da más. Ok, en coseno pues no va a importar mucho. Coseno de 60, que es 1/2. Aquí tenemos 2 con 2 se va, me queda 4, esto es 1/2 y me queda 2 vatios. O sea que la potencia promedio, señores, es 2 vatios de este valor. Fíjense, la potencia instantánea, 6 vatios ha salido para t igual a 1. Podría haber salido 0, podría haber salido 1, pero para este t igual a 1 ha salido 6 vatios. Y la potencia promedio, 2 vatios. O sea que 2 vatios va a ser la potencia promedio, ese valor constante que no va a cambiar en cualquier t. ¿Cuál es la potencia aparente? La potencia aparente no es más que el producto del voltaje eficaz por la corriente eficaz, que es igual 1/2 del valor máximo del voltaje por el valor máximo de la corriente. 1/2 de, ¿cuánto es el valor máximo del voltaje? 4. ¿Cuánto es el valor máximo de la corriente? 2. 1/2 de 4 por 2. Estos 2 con estos 2. Entonces la potencia aparente es de 4. ¿Qué cosas? Volts amperios. O sea, cuando yo les diga, la potencia aparente es de 4 volts amperios. No, cuando simplemente se les dice potencia igual a 4 volts amperios. Voltios amperios es potencia aparente. ¿Y qué es la potencia aparente? Es el producto de los valores eficaces del voltaje y la corriente. O 1/2 del voltaje máximo por la corriente máxima. ¿Ok? Potencia aparente. Factor, ¿cuánto es el factor de potencia? ¿Cuánto es el factor de potencia? El factor de potencia simplemente es el coseno del desfase del voltaje, que era 0, menos 60. Entonces el factor de potencia es coseno de 60 o raíz de 3 sobre 2. Ah, no, esto es 1/2, esto está mal. Coseno de 60 es 1/2. O sea, ese es el factor de potencia. Esto está mal. Sí, está rayado. ¿Por qué no le he borrado? Ok, tenemos esto, ¿verdad? Ahora, voltaje. Fíjense, este es el voltaje, está iniciando en 0. Está iniciando en 0 y tengo esta es la gráfica. La corriente. Hay un desfase. Hay un desfase de 60. ¿Dónde empieza esto? ¿No? Esto va a iniciarse. Estos hay que convertir. Estos tienen que ser en 360 sobre pi, su inicio. ¿Sí? Lo que quiero determinar es de qué valor estamos hablando. Esto es voltaje y esto es corriente. ¿Quién está primero de estos dos señores? ¿Quién está primero? ¿El voltaje o está la corriente? ¿Alguien que pueda decirme quién está primero? La corriente. El voltaje. La corriente está primero, dicen. Yo digo que el voltaje. Porque este inicia en 0. La corriente va a iniciar ¿en dónde? Fíjense, va a iniciarse en t igual a 60
60 grados por 6 sobre pi. ¿Por qué coloco esto aquí? El 6 con el 6, pi con pi, 60 menos 60, ¿no ve? Este ya es un valor. Este es en t igual a 0. En t igual a 0 empieza el voltaje. Pasa un tiempo, llega a 60 por 6 grados con... Esto hay que convertir todavía. Pero vale el ejercicio 60 por 6 sobre pi. Este es un valor diferente a 0. Pasa un tiempo, llega este tiempo y recién aparece la corriente. Entonces, ¿quién está primero? ¿El voltaje o la corriente? Voltaje. El voltaje, ¿no ve? El voltaje, para un capacitor, lo que les decía, la corriente está antes que el voltaje. ¿Por qué? Porque primero pasa la corriente, se carga, no hay corriente, voltaje cero. Aparece la corriente y recién aparece el voltaje. O sea que en un condensador, la corriente está antes que el voltaje. Y en un inductor, el voltaje está delante de la corriente. Entonces, si esto estoy viendo, ¿de qué elemento estoy viendo? ¿No? De un inductor. Esto es más o menos lo que quiero que ustedes vean. Esto es de un inductor. Veamos. En polares, 4, desfases 0, desfase 0. Aquí tengo la corriente, magnitud 2, desfase menos 60. La impedancia. La impedancia es voltaje sobre corriente. Pongo 4 sobre esto, fíjense esto. 4 sobre 2 y los ángulos se van a restar. Este sube y voy a tener 60. La impedancia va a ser 260 grados. Positivo. ¿Qué significa esto? Si ustedes quieren ver, vamos a rayar aquí. Ay, perdón. Vamos a graficar. Esto tiene una... Esto vale 2. 2 y este ángulo vale 60. Que 6. 60 grados. Simplemente para mostrarles. 2, la amplitud, y el ángulo vale 60 grados. Entonces, fíjense, positivos ambos, ¿no ve? Tanto la parte imaginaria como la parte real, positivo, positivo va a ser. Entonces, va a ser positivo, fíjense, esto en coordenadas rectangulares va a ser 2 coseno de 60 más j 2 seno de 60. Coseno de 60, 1/2, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, es positivo. Y si es positivo, ¿de qué elemento estamos hablando? De un inductor. Me refiero, si este signo de la parte imaginaria es positivo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un inductor. Entonces, el circuito es el siguiente. Z es, la parte real es 1. Entonces, colocamos 1 más J raíz de 3 y es un inductor positivo, es un inductor J raíz de 3. Entonces ya tenemos esta configuración de la impedancia de ese circuito visto desde el voltaje y la corriente. Ven cómo solo viendo el voltaje y la corriente ya puedo determinar quién está delante para que funcione así. Si fuera un capacitor, la corriente estaría delante del voltaje. ¿Me entienden? Entonces, han visto, este es el capacitor, esta es la impedancia y este es el circuito. Si fuera negativo, pues sería un capacitor. Menos J, capacitor. Menos ya es capacitor. Positivo es inductor. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Ahora quiero saber cuánto vale ¿Cuánto vale omega? Omega vale pi sextos. ¿Dónde está aquí? Pi sextos. Omega de t, pi sextos. Omega vale pi sextos, entonces pongo j raíz de 3 igual a j pi sextos por L. Despejo L de esto. J con j se va. L va a ser igual a 6 raíz de 3 sobre pi henrios. Ese es el valor del inductor. Y el valor de la resistencia ya sé.
¿Se dan cuenta lo sencillo que es? Bueno, el tema del... la duración está programada para 1 hora, hora y media. El que lo hagas en 20 minutos, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya está bien, hija, gracias. Bien, nos vemos mañana, ¿sí? Que tengan un buen día. Saludos a todos.